Capítulo 40. La espada y la alianza. Parte 5. Hablando en sentido figurado, tras la guerra civil del inframundo, solo dos cosas se hicieron evidentes. El sacrificio del último demonio de los Ars Goetia, y el establecimiento de los más poderosos del inframundo. Y Sirceps era el más fuerte de ellos. Los ojos de un color de fuego miraron al dios que tenían ante ellos con una mirada asesina. No importa lo que se dijera o hiciera, Sirceps no era un tonto que creería tan fácilmente en las palabras de los demás. Era un líder del inframundo, y aunque prefería delegar sus deberes en su esposa, eso no significaba que no fuera capaz. Algo le había sucedido a su hermana menor, y el hecho de que un extraño se reuniera con él inmediatamente después solo profundizó sus sospechas. El poder en sus brazos se intensificó, hebras de retorcidas energías de destrucción aniquilando todo lo que tocaba, forzando al dios en sus manos a usar la divinidad para contrarrestarlo. ¿De verdad crees que tienes las calificaciones para negociar conmigo?, dijo sombríamente antes de aumentar su fuerza. Toda la finca Gremori comenzó a temblar, enormes fluctuaciones de energía se extendieron hacia afuera. No soy un demonio famoso como mis antepasados. Pero, ¿no me estás subestimando demasiado? El hombre miró a Sirceps a los ojos y se quedó en silencio. Honestamente hablando, Sirceps no estaba equivocado acerca de que el hombre lo menospreciara. A diferencia de los otros dioses que habían sido testigos del poder de Sirceps en la dimensión del agua de Poseidón, era la primera vez que el hombre veía tanta fuerza en un diablo. Tomó al hombre desprevenido, pero ya no. El hombre estiró el cuello para reírse del rostro de Sirceps. ¿Y de dónde sacas tanta arrogancia ilimitada?, preguntó el hombre, inhalando bruscamente antes de cesar todos los signos de resistencia. Las cejas de Sirceps se fruncieron, una mala premonición se arraigó en su interior cuando inmediatamente se abalanzó con la intención de destruir. Sin embargo, incluso antes de que su energía mágica pudiera dañar al hombre frente a él, el hombre mismo ya se estaba desvaneciendo como si nunca hubiera estado allí. Soy un dios tramposo, dijo el hombre con aire de suficiencia. Incluso si me atraparas, ¿fue realmente yo a quien atrapaste? Al decir eso, la divinidad que Sirceps había sentido en el hombre se desvaneció gradualmente hasta que todo lo que quedó fue el cadáver de un demonio que no conocía. Peor aún, entendió que no sacaría nada del hombre con respecto a lo que le había sucedido a su hermana menor. Su estado de ánimo se desplomó cuando resonó una voz. Debes saber que has convertido en enemigo al dios equivocado, diablo. Esta no será la última vez que verás de mí. Sirceps miró bruscamente hacia arriba, pero no pudo localizar a nadie en las cercanías que no fueran los guardias familiares que se acercaban, el padre y la madre que se sintieron atraídos por la conmoción. Sus manos se cerraron en puños y sus venas se hincharon debajo de su piel, por primera vez en varias décadas, estaba más que furioso. No quería nada más que perseguir y sofocar la rabia de su interior, pero una mirada al círculo mágico en sus manos le recordó el peligro en el que podía estar Ruinas. Reprimió a la fuerza su furia y decidió un curso de acción. La familia vendría primero. Por mucho que pareciera que el hombre se había escapado sin dificultad, estaba lejos de la verdad. Su tez estaba pálida, una palidez enfermiza sobre un rostro empapado en sudor frío. Su arrogancia se había apoderado de él, un hecho que lo irritaba muchísimo porque nunca había sucedido antes. Por supuesto, era natural que hubiera subestimado a alguien que no era otro dios, menor o no. El poder que poseía Sirceps era inesperado. No solo se sentía como si fuera capaz de aniquilar su divinidad protectora, sino que también sentía como si su verdadera divinidad también se estuviera erosionando. Miró el persistente poder parecido a una llama que devoraba su mano e hizo una mueca. Aunque no era su cuerpo real el que se había encontrado con Sirceps Lucifer, todavía tenía que usar un fragmento de sí mismo para controlar el cuerpo a sus caprichos. Por lo tanto, el precio de su orgullo contra un ser inferior fue a costa de una parte de su alma divina. El ceño fruncido sobre su rostro se transformó en un odio vengativo. Una cosa era ofender a un dios supremo, a los gobernantes de sus panteones y religiones, pero otra cosa era ofender a un dios tramposo. Su nombre era Loki, dios nórdico de la mentira y el engaño. A diferencia de Odín, Zeus o Ra, hubo ocasiones en las que pudo ser extremadamente mezquino. No abatiría a sus ofensores con un rayo divino o cualquier medio rápido, pero nunca cedería en su tormento por despecho. Sirceps tenía una familia, ¿no? Una cosa era reaccionar a lo que le había sucedido a su hermana menor, pero, ¿qué tipo de expresión haría el hombre si su hijo o su esposa desaparecieran?
Loki cayó en la contemplación, sus pensamientos no pudieron ser discernidos, sin embargo, el brillo en sus ojos se volvió cada vez más agudo a medida que pasaba el tiempo. Para empezar, él realmente no tuvo nada que ver con los eventos relacionados con Rias Gremori, la hermana de Circex. A diferencia de los otros dioses que habían ido a presenciar el espectáculo de la dimensión del agua de Poseidón, él mismo no se había atrevido a asistir. Su participación habría alertado al anciano del norte de su presencia y le habría perdido el elemento sorpresa. Contra el dios conocido como el Padre Todo, ya era bastante difícil que hubiera podido permanecer oculto durante tanto tiempo. Como resultado de no asistir, se quedó sumido en sus pensamientos en el inframundo mientras Circex y los poderes principales del inframundo se desvanecían en un círculo mágico. Dejado solo, sin darse cuenta había tropezado con el asunto de Rias a través de la difusión sin obstáculos de su sentido divino. Un nuevo plan había comenzado a formarse desde allí. Mirando a su alrededor, Loki se alejó de la región boscosa del inframundo en la que se había recluido y se dirigió a un lugar más oculto. Era una meseta fuertemente marcada con magia de ocultación que formaba una amplia cúpula en un área de varios cientos de metros. Hizo una pausa justo antes de entrar, reprimiendo a la fuerza la debilidad mostrada en sus rasgos para no perder credibilidad. Realmente fue culpa de Circex. Incluso ahora, se odiaba a sí mismo por ser tan optimista sobre su reunión con Circex. Si el hombre hubiera aceptado sus términos, entonces lo que iba a hacer ahora estaba lejos de ser necesario. Desafortunadamente, las cosas no salieron bien por una sola razón. Su falta de comprensión del carácter de Circex, el hombre capaz de mantener la calma a pesar de la situación de su hermana. Era completamente contradictorio con la información que había reunido sobre el hombre y su sobreprotección, pero de todos modos, ya no importaba. Colocó su mano sobre la magia de ocultación que tenía ante él y rápidamente entró en el espacio. En el interior se encontraba una variedad de dioses con los que había contactado después de que concluyeron los eventos del dominio del agua de Poseidón. Se sentaron separados el uno del otro con una animosidad oculta por sus compañeros en sus ojos, pronto dirigida a él desde el momento en que entró. Era una sensación incómoda ya que sabía que no era el más fuerte de los dioses, y como tal, prefería evitar exponerse a tales situaciones, pero actualmente no tenía otra opción. Su único objetivo era provocar el Ragnarok en los reinos de los nórdicos, pero con la dirección que estaba tomando Odín al ponerse en contacto con las otras religiones, Loki no tuvo más remedio que intervenir. Las salvaguardas de Odín eran bastante difíciles de manejar, y con la creación de una alianza, Loki sabía que Odín tenía todas las intenciones de unirse, el Ragnarok sería imposible. Afortunadamente, no era el único dios al que no le apetecía una alianza entre panteones, uno de los cuales incluía al propio dios de la muerte, Hades. El dios griego de la muerte se sentó en un trono de huesos cerca del centro de la reunión, sin que nadie se atreviera a acercarse a él sin una determinada medida de coraje debido a las energías de muerte que lo rodeaban. Eran como volutas de niebla negra que se movían esporádicamente en el aire, minando la vida de todos los que se acercaban. La hierba y el follaje alrededor de Hades ya se habían marchitado, pequeños frutos de granada surgían de la tierra y brillaban con un brillo tentador de otro mundo. Sin embargo, ninguno de los presentes consideraría comerlos. Loki tenía la misma mentalidad, pero como él fue quien organizó la reunión, le tocó comenzar. Se aclaró la garganta, canalizando la divinidad dentro de él para amplificar su voz. No intercambiaré cortesías. Se apresuró a decir, con expresión severa. Todos sabemos por qué nos hemos reunido aquí. Ninguno de nosotros quiere que se produzca una alianza entre los panteones. Sus palabras sonaron verdaderas para todos los presentes, ninguno más que los dioses de la guerra presentes. Sin el conocimiento de la inminente amenaza de los Triexa que el dios único había sellado, desde la perspectiva de un dios de la guerra, una alianza solo serviría para debilitarlos. El propio mundo del hombre hacía mucho que había cesado sus conflictos, y la introducción del armamento nuclear acabó con cualquier esfuerzo bélico. Como resultado, la única fuente de fe de la que los dioses de la guerra podían sacar su fuerza era la lucha entre los dioses y las facciones de las otras religiones. Si se produjera una alianza mundial, ¿de qué serviría ser un dios de la guerra? Las palabras de Loki solo sirvieron para instigar a la multitud, aquellos directamente relacionados mostraron la mayor reacción, sin embargo, Hades permaneció en silencio. Loki tomó nota de esto y sintió que algo andaba mal.
Con la personalidad de Hades y el hecho de que el dios de la muerte incluso participó en la creación de la Brigada del Caos, asumió que Hades mostraría cierta apariencia de reconocimiento a sus palabras. Contrariamente a las expectativas, Hades estaba demasiado ocupado contemplando otro asunto por completo. Frunciendo el ceño, Loki solo pudo continuar. Aunque queremos evitar que se forme la alianza, ninguno de nosotros somos los principales líderes de nuestras facciones, y como tal, necesitamos un incentivo para convencer a nuestros líderes. Dijo con fuerza, los dioses alrededor asintieron con la cabeza e incluso Hades tuvo que reconocer este punto. He descubierto ese incentivo. Loki extendió los brazos y abrió las manos para activar un sello mágico nórdico marcado en sus palmas. Tras su liberación, una serie de información mágica entró directamente en los pensamientos de todos los dioses presentes, sorprendiéndolos cuando pronto aparecieron rastros de avaricia. ¿Es esta información cierta? Hades fue el primero en preguntar, su tono era duro. Junto con la pregunta de Hades vino una presión constante que no toleraba engaños, algo por lo que Loki era conocido. En su verdadera forma y sin ninguna contramedida, era como si un vicio estuviera agarrando el ser de Loki mientras Hades lo miraba fijamente. Su orgullo hizo que no pareciera afectado, pero por dentro estaba haciendo planes para escapar si el dios de la muerte se volvía contra él de repente. Bajo la mirada de Hades, asintió con la cabeza. Es verdad. Dijo. Después de observar a Miguel de los Serafines en las últimas 2 semanas, me di cuenta de que su conexión con el sistema del Dios único está casi cortada, solo pequeños hilos de poder lo unen. Aparte de la sorpresa que Circeps dio a todos al desafiar a Ra solo con su fuerza, el sistema del Dios único seguía siendo la única contramedida en la que la facción de la Biblia había confiado para repeler el avance de los otros panteones. Si Michael ya no estaba conectado a él, entonces existía la posibilidad de usurpar el control. Ningún dios por sí solo pudo resistir el atractivo debido al hecho de que incluso los dioses menores podrían convertirse en potencias con la pura fe que contiene el sistema de Dios. Dado este razonamiento, si un ataque a la facción bíblica tuviera éxito, los líderes de las facciones individuales no se quejarían si se les ofreciera el poder del sistema de Dios como botín de guerra. Mejor aún, los dioses que obtuvieron el sistema de Dios incluso tendrían que renunciar al control. Atrapados en su codicia, solo unos pocos de los dioses presentes cuestionaron por qué la conexión de Michael con el sistema de Dios se cortaría repentinamente. Loki era uno de ellos, pero nunca lo sacaría a relucir ya que iría en detrimento de sus objetivos. Hades tenía la misma mentalidad que pensaba que era inferior a los griegos para formar una alianza con otros. Sin embargo, el sistema de Dios no era el único punto que le interesaba. Solo pensar en la expresión de júbilo en el rostro de Poseidón mientras regresaba a su dominio en los mares, empuñando 2 tridentes hizo que Hades frunciera el ceño de celos. El cíclope había sido justo al fabricar las armas de los 3 grandes del Olimpo. Uno para cada hermano, pero ahora que Poseidón poseía 2, Hades lo fulminaba por dentro tanto como probablemente Zeus. Antes de comprometernos con cualquier ataque a gran escala, tengo 2 condiciones para obtener mi participación. Hades le habló directamente a Loki, levantando un dedo huesudo. 1. Estoy no para ser mandado, y 2. Hay una tarea que necesito completado antes de todo lo demás. Loki consideró las palabras de Hades y no tuvo muchos problemas con eso. Hades no fue el único alto dios que asistió, pero el hecho de que técnicamente estuvieran dentro de un inframundo impulsó en gran medida los parámetros de Hades junto con los de sus segadores. Loki no buscó comandar al dios de los muertos, solo usarlo. Por tanto, podría estar de acuerdo con el primer mandato. Fue solo el segundo lo que le hizo dudar. ¿Y qué tarea debe completarse primero? Preguntó tentativamente. En lugar de hablar, Hades produjo una gran llama espectral en su palma, detallando la imagen de un humano que hizo que los otros dioses presentes se quedaran sin aliento al comprender. Solo Loki se quedó fuera del circuito, y eso provocó que la aprensión surgiera dentro de él. ¿Era solo un humano, no? Apretó la boca, incapaz de comprender la vacilación de los otros dioses presentes. Naturalmente, el humano mostrado dentro de la llama espectral de Hades, era Shirou. La capacidad de Shirou para crear otro tridente para Poseidón fue el momento más memorable dentro de la dimensión del agua. Muchos dioses incluso se habían vuelto cautelosos en ese momento. Aunque la mayoría especuló que Shirou solo había podido crear el tridente de Poseidón porque lo había visto o entrado en contacto con él, todavía no alivió el pánico irracional de tener de alguna manera sus preciadas armas en manos de otro. Peor aún, Shirou era claramente un miembro de la facción bíblica.
La mayoría de los dioses no pudieron tolerar este hecho, pero se vieron obligados a reprimir sus intenciones ya que los dioses principales no expresaron signos de ataque. Poseidón incluso llegó a otorgarle su favor a Shirou, ergo, la protección del dios del mar. Lo que Hades quería al pedir la captura de Shirou era evidente para todos, sin embargo, el asunto de a qué facción debería pertenecer Shirou después de su captura era algo por lo que los dioses altos presentes definitivamente pelearían. Aún así, ¿sería tan fácil capturar a alguien que fuera tan claramente valorado en la facción bíblica? Cada dios presente se volvió hacia Loki con una expresión peculiar, haciendo que el dios de las mentiras y el engaño se sintiera como si se estuviera perdiendo algo en general cuando finalmente aceptó la solicitud de Hades. Sin embargo, no importa cuánto preguntó, ningún dios respondió a su pregunta porque todos entendieron un solo punto. Hades había enviado a Loki sin saberlo para probar las aguas. Había lidiado con muchas cosas en sus últimos años de vida, pero Adelina era otra cosa completamente distinta. Ella no actuaba como la mayoría de las mujeres que conocía. Todo lo que parecía preocuparle era estar cerca de él y que sus esfuerzos fueran reconocidos por él. Cualquier otra cosa, no importaba. Desafortunadamente para él, eso significaba que ella era indiferente a la opinión de los demás. Por lo tanto, incluso cuando la situación se intensificó en el edificio, mantuvo la compostura. El gran desorden que se había formado en el edificio que albergaba la reunión del joven diablo solo fue sofocado cuando Falbium intervino personalmente. El hombre se crispó incesantemente en la frente mientras se lamentaba por el hecho de que Graifia casi lo había obligado a hacerlo. No podía entender cómo Circeps toleraba a la mujer y mucho menos la amaba lo suficiente como para tener un pequeño mocoso. Ella era demasiado autoritaria, su personalidad no daba motivos para comprometerse, pero, ¿Circeps todavía se enamoraba de ella? Él conocía bien a Circeps desde joven, pero estaba ahondando en un territorio en el que no quería pensar más. En cambio, estaba más concentrado en la ironía de la situación cuando llegó para arreglar la escena. Falbium miró fijamente a Shirou. A diferencia de muchos que deliberadamente ignoraron su identidad, Falbium todavía podía ver las huellas del compasivo demonio que había conocido en la guerra civil. Un hombre de integridad como el acero. Y los mismos ojos color bronce que no dudarían antes de actuar. Lamentablemente, en lugar de estar rodeado de enemigos por todos lados como en los días de la guerra civil, los nuevos enemigos que lo rodeaban eran jóvenes de cuernos verdes no expuestos a las penurias del pasado. La única razón por la que lucharon no fue por el bien de sus hogares o de sus seres queridos, sino por su idolatría personal y su enamoramiento. Era casi exasperante pensar que había llevado a innumerables demonios en la guerra civil a luchar por una generación de idiotas que no lograban entender a quién estaban despreciando. Incluso si el tono de piel y la apariencia de Shirou diferían ligeramente del pasado, todavía tenía muchas similitudes con la estatua de Marvas erigida tanto en la ciudad capital de Lilith como en las tierras de Marvas. Nadie pudo entender este punto. Falbium suspiró, cuestionando sus elecciones de vida mientras su cuerpo comenzaba a desplomarse antes de darse cuenta de que la bruja de una mujer detrás de él se apresuraría a corregir cualquier signo de letargo. Eres un gran satán del inframundo, decía mientras casi le rompe los brazos. No manches la imagen. La cantidad de veces que había considerado renunciar en el pasado era demasiado para contar. Sin embargo, Graifia tenía razón sobre su imagen. Como uno de los 4 grandes Satanás, ninguno de los jóvenes que causaban problemas en la reunión del joven diablo se atrevió a continuar. En cambio, solo pudieron ver acaloradamente como Falbium casi suspiró mientras alejaba a Shirou y Adelina de la multitud. En su mayor parte, solo Shirou se disculpó por el evento, una pizca de burla en sus ojos cuando entendió que casi había probado la conjetura de Kuroka sobre él. Sin embargo, ¿fue realmente culpa suya? Su expresión se suavizó gradualmente mientras pensaba. Quizás no fue él quien se metió en problemas por decir, sino quienes lo rodearon quienes lo metieron en problemas. Sí, ahora todo tenía sentido. Su espalda se enderezó gradualmente en profunda comprensión, sin querer creer en la desgracia que seguía cada uno de sus pasos. Por ejemplo, si Rin no hubiera decidido luchar en los terrenos de la escuela de Homurahara, probablemente no habría estado a punto de morir por primera vez. Y si Xenopia lo hubiera dejado solo en el arroyo de la iglesia, tal vez todavía estaría entrenando en reclusión en lugar de causar problemas en todas partes. Cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba. Sin embargo, las ilusiones estaban destinadas a hacerse añicos. Lo juro, eres un imán para los problemas.
dijo Falbium despreocupadamente mientras abría la puerta de su estudio y dejaba entrar a todos. El estudio temporal de Falbium estaba ubicado en el corazón del edificio que alberga el encuentro del diablo joven. Se podía ver una cama cerca de la pared del fondo forrada con gruesos edredones y almohadas suaves, pero curiosamente, todo estaba rodeado por una capa de sellos mágicos. Lo mismo sucedió con el sillón reclinable, el sofá y la mesa del patio. Solo el escritorio en el centro de la habitación estaba libre de sellos mágicos y Shirou podía adivinar cuál era su propósito. Grayfia realmente era una mujer demasiado estricta. Después de escuchar las palabras de Falbium, una expresión tensa apareció en el rostro de Shirou, pero Falbium ni siquiera pareció darse cuenta, más preocupado por asegurarse de que Grayfia realmente se había ido para atender otros asuntos. Una vez que Falbium estuvo seguro de que la bruja de una mujer se había ido, rápidamente se sentó en su escritorio, se encorvó y luego extendió la parte superior del cuerpo sobre la superficie de roble. La verdadera señal de un ganador es uno que no trabaja en la vida, murmuró Falbium mientras se ponía cómodo. Adelina chasqueó la lengua ante el comportamiento de Falbium. Oh, ¿no está de acuerdo conmigo, señorita Swiftblade? La única respuesta de Adelina fue cruzar los brazos. Siempre había sido una mujer seria que tomaba el entrenamiento y las obligaciones como el único medio de progresar. Por lo tanto, el estado actual de Falbium la irritaba. Falbium arqueó una ceja antes de encogerse de hombros. Es posible que no puedas estar de acuerdo conmigo ahora, pero, ¿y si algún día en el futuro pudieras establecerte en un hogar tranquilo con tu Lord Marvas a tu lado? Adelina se puso rígida, Shirou mismo sintió una mirada penetrante en su espalda que solo continuó intensificándose. Maldita sea Falbium, ¿a qué estás jugando? Ya tenía suficientes problemas con Serafall y los demás tal como estaban. Pasó un minuto, luego dos, y en el tenso silencio, Shirou sintió como si una soga estuviera atada alrededor de su cuello. Continúa. La voz de Adelina sonó detrás de él, el fervor de su tono no pudo ser ocultado. Comenzó a considerar dónde se había equivocado en la vida. Falbium fue definitivamente un genio. Suspiró mientras observaba a Adelina abrirse camino constantemente a través de las tareas que estaban destinadas a Falbium, mientras que el hombre mismo había regresado a su propiedad hace mucho tiempo sin la supervisión de Grayfia. Falbium le ofreció cebo a Adelina, y como un pez, ella rápidamente mordió el anzuelo, incapaz de escapar de la trampa. A cambio de la iluminación, la condición de Falbium era bastante evidente. Adelina se haría cargo de las funciones actuales de Falbium, y a su vez, Falbium impartiría sus conocimientos. Por supuesto, esto significaba que Adelina ahora tenía la responsabilidad de garantizar la integridad de la reunión del joven diablo durante el resto del día. Incluso si pudiera admitir que Adelina había crecido de la niña del pasado, estaba claro que ella carecía en gran medida de experiencia social al igual que Xenovia. Ni siquiera consideró el hecho de que podría preguntarle a alguien más conocedor del tema que Falbium, como sus compañeros a su alrededor, por ejemplo. Consideró señalarle esto, pero al ver su terca determinación, decidió no hacerlo. Al crecer, la composición del rostro de Adelina se volvió más refinada. Sus prominentes pómulos le daban una estética elegante y combinada con su largo cabello enmarcando su cabeza y una tez saludable, era una belleza por la que valía la pena luchar. En ese momento, gotas de sudor bajaban por sus cejas y de vez en cuando lo miraba para asegurarse de que todavía estaba allí. Interiormente ella estaba realmente en conflicto. Hizo un trato con Falbium, pero al mismo tiempo sabía que Shirou no tenía la obligación de permanecer cerca de ella, pero no quería que se fuera. Conociendo a Adelina como él la conocía, no fue difícil entender lo que pasaba por su mente. Por lo tanto, se resolvió a sí mismo mientras su expresión se suavizaba. No era un desalmado y permaneció cerca de ella durante todo el tiempo. Había algo en el silencio entre los dos que les recordaba los días de entrenamiento en la guerra civil. Poco a poco, la severidad del rostro de Adelina comenzó a desvanecerse hasta que le fue imposible no ver a la niña de su juventud, con una sonrisa en los labios. Era el vínculo y la confianza que se habían desarrollado entre ellos lo que Adelina había extrañado mucho. Se quedaron así durante horas, el sonido de la caligrafía de Adelina resonando sobre el escritorio de roble mientras terminaba las tareas que tenía entre manos. El momento solo se arruinó cuando el adorno de pata de gato que Kuroka le había dado se activó de nuevo. Con el momento de su llamada, estaba claro cuál era su propósito. Sutilmente miró hacia abajo al mensaje que podía ver en el adorno. Reúnete conmigo cerca del borde del complejo, cumpliré mi parte del trato allí. Decía el mensaje. Frunció el ceño.
Él miró a Adelina y al mismo tiempo, ella lo miró fijamente. La profundidad de su mirada le transmitió que nunca estaría de acuerdo si él le pedía que se quedara atrás una vez más, pero al mismo tiempo, sentía que permitir que Kuroka se reuniera con Adelina no era una buena idea. Incluso ahora, no estaba seguro del estado de Kuroka en el inframundo, pero tenía la premonición de que estaba lejos de ser bueno. Se mostraba en la precaución que había visto mostrar a Kuroka en su último encuentro cuando Serafall estaba llegando. Era como si fuera una fugitiva, pero Kuroka no era una mujer malvada según la interacción que había tenido con ella. Se puso de pie y comenzó a caminar, el sonido de los pasos de Adelina haciéndose eco de los suyos y solidificando su conjetura de que ella lo seguiría. Peor aún, no había nada que pudiera decir o hacer para persuadirla de lo contrario. Solo tendría que esperar que nada saliera mal, pero conociendo su historial, su boca comenzó a curvarse constantemente hacia abajo. El complejo del que Kuroka estaba hablando en su mensaje pertenecía al mismo en el que él y Adelina habían pasado la mayor parte del día. El mismo borde del complejo conducía a un jardín abierto que abarcaba una vista de un río del inframundo que reflejaba el tono púrpura del cielo. De pie cerca del río estaba Kuroka. Ella todavía estaba en el mismo kimono con el que la había visto antes, pero la faja que ataba sus ropas estaba suelta, dejando al descubierto la mayor parte de su escote. La ansiedad y el estrés que habían arrugado su rostro antes se fueron, su boca se curvó hacia arriba cuando lo vio. «Gracias», dijo, corriendo hacia él. Si no fuera por el hecho de que Adelina la estaba fulminando con la mirada, Kuroka podría haberlo atacado en ese mismo momento. En cambio, lo que sucedió fue que las dos mujeres se miraron fijamente, Kuroka con aprensión y Adelina con escrutinio. Adelina siempre se había limitado a administrar los asuntos de las tierras de Margas, por lo que nunca se familiarizó con los más famosos del inframundo. Como tal, la forma en que consideraba a Kuroka no era una criminal, sino una ramera que intentaba asaltar a su señor. Al leer la expresión de Adelina, Kuroka sonrió con picardía y pasó por alto a Adelina para abrazarlo directamente con sus brazos. Si pudiera describir lo rápido que se oscureció la expresión de Adelina, tendría que decir que fue casi instantáneo. Una vena abultada en su cabeza, y la mano colocada sobre la empuñadura de su espada larga temblando. «Suéltalo», dijo con severidad. Kuroka actuó como si estuviera considerando las palabras de Adelina, pero al final las ignoró después de frotar su rostro contra el suyo y soltar un ronroneo. La frialdad de Adelina era casi palpable, el aire se volvía peligrosamente quieto mientras la envidia dentro de ella solo alimentaba su creciente rabia. Ella era la alumna de su señor, solo que merecía tener esa intimidad con su maestro. Justo cuando Adelina estaba a punto de llegar a su punto de ruptura, él tuvo suficiente y se alejó del agarre de Kuroka. «¿Ya terminaste?», preguntó. Ella lo miró fijamente por un momento antes de encogerse de hombros. «Estoy lejos de terminar». La forma en que Kuroka enfatizó sus palabras casi llevó a Adelina más allá del borde, su espada a medio camino desenvainada antes de que Kuroka cediera. «Pero supongo que es suficiente por ahora». Kuroka se alejó de él y se paró a 1 metro de él. ¿Por dónde debería empezar?», murmuró para sí misma antes de asentir. En primer lugar, la información sobre la Brigada del Caos. Aunque puede parecer que sus miembros casi se han disuelto, lo que tienes que entender es que la Brigada del Caos no está compuesta solo por los intereses de la facción del viejo Satán. Cuando Kuroka comenzó a hablar, Adelina se volvió solemne debido al tema. Ignorante como era en general de los asuntos fuera de las tierras de Margas, había luchado de primera mano contra la Brigada del Caos. Kuroka lo miró a él y a Adelina antes de continuar. En lugar de solo la facción del viejo Satán, de los que debes tener cuidado son los dioses que participaron en la creación de la Brigada del Caos, y la facción de héroes que actualmente operan en Kioto. Kuroka hizo una pausa para enfatizar. Los que la facción bíblica invitó fácilmente a su dominio. Respiró hondo ante la admisión de Kuroka mientras una agudeza entraba en los ojos de Adelina. Considerando la advertencia que Kuroka le había dado antes, una idea se formó en su mente. «¿Loki?», aventuró. Kuroka asintió. «Él es uno de los dioses involucrados con la Brigada del Caos, por eso te advertí que tuvieras cuidado. Se dice que los dioses tramposos son los peores adversarios con los que lidiar en los distintos panteones debido a su imprevisibilidad. Además, Loki no es el único dios de la Brigada del Caos, hay otro de quien no estoy seguro de la identidad». Asintió para indicar que entendía. «¿Hay algo más?», preguntó. Kuroka negó con la cabeza.
Eso es todo lo que sé por el momento, pero uno de mis amigos tiene planes con respecto a Loki, así que mantengámonos en contacto en caso de que pueda ser de ayuda. Adelina frunció el ceño mientras avanzaba. Mi señor no necesita su ayuda. Dijo obstinadamente, todavía molesta por las acciones pasadas de Kuroka, solo empeorada por el hecho de que Kuroka la ignoró de nuevo. Kuroka le sonrió antes de salir a través de un círculo mágico. No olvidaré el favor que me hiciste. Dijo Kuroka mientras se iba. Solo había tenido éxito en su operación para asegurar a Shirone gracias a que Shiro alejó al dragón Tanin. Recuerda llamar. No lo hará. Respondió Adelina en su nombre, la risa de Kuroka era lo único que resonaba en el viento y avivaba la ira de Adelina. Adelina guardó un silencio anormal. Él no la culparía ni comentaría. No era de la opinión de cavar su propia tumba. En cambio, lo único que quería hacer ahora era dormir y prepararse para el próximo encuentro con los dioses en la mañana siguiente. Mientras caminaba, Adelina lo siguió, los dos abandonaron sus propios pensamientos en la oscuridad de la noche. Su alojamiento actual en el inframundo no estaba lejos de su ubicación actual y solo lo llevaría a caminar 1 hora desde donde estaba. Por supuesto, podría reforzarse y llegar en minutos, pero algo le llamó la atención mientras él y Adelina caminaban. ¿Shenovia? Podía verla desde donde estaba en un sendero del bosque que conducía a la ciudad de Lilith, donde estaba su alojamiento. Ella estaba en un claro a poca distancia, Durandal en una mano y Durandal X en la otra, mientras usaba las dos espadas para practicar. Lo último que la había visto fue cuando se separó de él con Serafalla Irina. El hecho de que estuviera sola practicando indicaba que Serafalla y Irina probablemente también tomaron caminos separados para entrenar. Al verla, se desvió hacia su ubicación. Por mucho que el entrenamiento le permitiera a uno hacerse más fuerte, no quería que Shenovia se esforzara demasiado por él. Aunque era socialmente incómoda, siempre tenía buenas intenciones. Durandal no habría elegido a un portador indigno después de todo. Cuando él y Adelina aparecieron en el claro, Shenovia se apresuró a darse cuenta de ellos. Estaba jadeando por respirar, una fina capa de sudor cubría su piel y reflejaba la luz de la luna. No llevaba su capa blanca de batalla, sino el ajustado mono que la iglesia consideraba un atuendo de batalla. Se hace tarde, vamos a descansar. La instó. En respuesta, ella permaneció en silencio. La fuerza que había visto ejercer a Shirou incluso sin el poder de Dios o un demonio la dejaba sintiéndose inadecuada. A diferencia de Serafall, que tenía el poder y los medios para estar al lado de Shirou, ella había estado ausente desde los eventos de las piezas de Excalibur. Por primera vez en su vida, comenzó a dudar de su propia fuerza y capacidad. Quería estar al lado del hombre del que se había enamorado gradualmente, pero temía no estar calificada. Sus cejas se fruncieron juntas mientras fruncía los labios. Sacudió la cabeza en respuesta a las palabras de Shirou y se obligó a seguir entrenando. Ni siquiera estaba cerca del poder con el que una vez había visto a Shirou manejar a Durandal. Si pudiera alcanzar ese nivel, sería suficiente. Se balanceó sobre sus pies mientras preparaba sus espadas frente a ella. Adelina asintió con aprobación mientras se veía brevemente en la tenacidad de Shenovia. Sin embargo, Shirou tenía una mentalidad diferente. Pensó en la chica que había conocido en el arroyo de la iglesia y supo que ella tenía una inclinación por trabajar demasiado. No podía permitir que esto continuara porque realmente se preocupaba por ella. Se movió hacia adelante para interrumpirla, pero de repente se quedó quieto en el siguiente segundo. Incluso en el inframundo, existía vida en los bosques. Estaba lleno de animales y pájaros corriendo entre el follaje y la maleza, pero en ese momento estaba extrañamente silencioso. Agudizó sus oídos, sus acciones captaron la atención de Adelina, quien también comenzó a darse cuenta de que algo no estaba del todo bien. Era algo en el viento y el susurro de las hojas. Un leve ruido que no pertenecía. El ruido de los cascos. No te atrevas. Adelina gritó, su espada avanzó en un instante. El acero chocó contra la carne cuando Adelina empujó a la fuerza a su atacante, quien huyó apresuradamente. Sin embargo, en el instante en que el atacante atacó, Adelina pudo deducir rápidamente la identidad de la persona. ¿Un dios menor? A diferencia de los dioses normales, los dioses menores consistían en la oración que la humanidad había hecho una vez a los ríos, y las estatuas concedían la divinidad a través de la fe. Sin embargo, sin una religión adecuada, la fe nunca se concentró lo suficiente como para que un dios menor mejorara sus capacidades, y por lo tanto, solo tenían el mismo nivel que los demonios de clase alta. El que acababa de atacar era una deidad de la tierra menor, su cuerpo estaba hecho completamente de roca.
Con los ojos mirando de Shirou al enemigo que huía, Adelina dudó sobre qué hacer, pero finalmente persiguió la tranquilidad de Shirou. Adelina fue tan rápida como su tocaya, desapareciendo en la distancia en segundos. Solo cuando Adelina se fue, Shirou endureció su expresión. «Sal de ahí», gritó, mirando hacia el bosque. La razón por la que consiguió que Adelina persiguiera al otro oponente fue porque tenía la sensación de que ella no estaba preparada para enfrentarse al verdadero adversario en la oscuridad. No con la fuerza de la divinidad que podía sentir. Me sorprende que un humano pudiera notarme. Se reveló Loki montado en un caballo de 8 patas. Mirando a Shirou, la inquietud que Loki había sentido por la tarea de Hades regresó. No ayudó que la firmeza de los ojos de Shirou le recordara a Thor. Sacudió la cabeza, deshaciéndose de sus dudas. Al final del día, con quien estaba tratando era solo otra forma de vida debajo de la de dioses, ángeles o demonios, un simple humano. Era Loki, dios del engaño y las mentiras, portador de Ragnarok y no temía a ningún humano. Las runas nórdicas lo rodearon, extendiéndose hacia afuera para formar una cúpula que envolvió el área, evitando que nadie se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sleipnir. Llamó al caballo que montaba. Era el semental de 8 patas de la leyenda nórdica, la montura del padre de todos y un hijo de Loki. Aunque era la montura de Odín, obedecería la voluntad de su padre. Relinchó, su robusto tamaño exudaba el poder de una bestia divina al nivel del Pegaso. Sus cascos hacían eco del temblor de la tierra, su velocidad era capaz de atravesar los 9 reinos del árbol del mundo. Loki había pedido el uso de Sleipnir por el solo hecho de que ninguno podía igualar su agilidad. Ningún arma mortal podría alcanzarlo, ningún hombre capaz de mover su acero lo suficientemente rápido. Y sin embargo, ¿por qué sentía que todavía era inadecuado? Miró a Shirou e instó a Sleipnir a que rápidamente se llevara a Shirou. Mientras tanto, todo lo que Shirou hizo fue mirar, Dios le informó de las capacidades del caballo que se acercaba. Era un enemigo cuya velocidad podía hacer imposible acertar. Sus circuitos vibraron desde su interior, convirtiendo las energías de la fe y la magia a través de los circuitos de su ser. Tiró de Zenobia para que se pusiera detrás de él mientras sus ojos brillaban con un brillo azul, chispas formándose sobre sus palmas que recordaban a los rayos. Él era el hueso de su espada. No importaba cuán evasivo fuera un enemigo, porque la lanza manifestada dentro de su realidad interior seguramente golpearía. Un prototipo. Sus brazos se posicionaron hacia adelante, la lanza formándose en sus manos, fluctuando con antiguas runas nórdicas que cobraron vida sobre la punta de la lanza, volutas de energía mágica crepitante chamuscando el suelo. Los ojos de Loki se abrieron con incredulidad, y se dio cuenta. Eso fue. Su objetivo era verdadero. Los cielos del inframundo parecieron oscurecerse, Roseways todavía en la palabra humana respirando fuerte. La sensación. El aura. Una energía que era imperceptible o insignificante a los ojos de los otros dioses comenzó a penetrar a través de las dimensiones, abriéndose camino hacia aquellos que residían dentro de los 9 reinos. Era un decreto imperial que resonaba con la reverberación del graznido del cuervo. Los ojos de Odín. El balanceo del nórdico antiguo. Gengnor. La lanza que nunca falla. No importaba cuán ágil pudiera ser Sleipnir con sus 8 patas capaces de moverse simultáneamente en cualquier dirección, una vez que Gengnor fue empujado, solo había un resultado que aguardaba. La lanza del padre todo golpeó hacia adelante, perforando e hiriendo gravemente a Sleipnir lo suficiente como para que el caballo colapsara ante los ojos de Loki. Loki por su parte quedó atónito antes de que su compostura se rompiera. ¿Gengnor? ¿Cómo fue posible? Si realmente estaba en contra de Gengnor, entonces incluso su propia vida estaría en peligro. Olvídese de capturar a Shirou, Loki sintió que era mejor que matara al humano y se ahorrara cualquier problema futuro. Un gran hechizo nórdico surgió a su alrededor, cubriendo los cielos con runas y sellos entrelazados que vibraban con un poder incalculable. De su palma soltó un cristal etéreo, su luz unía un camino hacia los cielos e impulsaba el sello nórdico. La luz de Alfheim. Este fue su ataque más fuerte usando la mayor parte de su divinidad. No había forma de que ningún mortal pudiera sobrevivir, Gengnor o no. No le importaba si Hades se negaba a ayudarlo. Todo lo que necesitaba era trastornar la alianza de todos modos. Quan. Invocó la runa nórdica del fuego, la enfermedad y la muerte. Una presión invisible descendió de los cielos, sigilos forjados con un poder fluctuante expandiéndose hacia un arma que se abría paso desde arriba.
No era una espada, ni una lanza, ni un armamento de ningún tipo, solo energía mágica no adulterada alimentada por la luz de los elfos de Alfheim de los 9 reinos. El mundo de la luz incineradora. El ataque se formó en un instante, incapaz de detenerse por medios ordinarios. Desafortunadamente, Gengnor no era la única arma que Shirou tenía en su poder. Como el gran hechizo nórdico derribó con impunidad. Un orbe se formó en su mano izquierda, la hoja de una espada emergiendo de la punta. Lo que viene después pero corta primero la espada gubia del dios de la guerra y la forma definitiva de contraataque. Fragara, el vengador, arma divina de los dioses. Fantasma noble de la familia Fraga realzado por la verdadera energía del dios único. Era un arma capaz de distorsionar víctimas, por lo que la espada siempre golpearía primero antes del ataque de un enemigo, volviéndola nula. Ichor salió de la boca de Loki, su mirada se posó en el agujero abierto en su pecho, la visión nadando mientras la magia que lo ataba se cortaba en una explosión de intenso calor y luz. Ya no podía entenderlo. ¿A qué tipo de humano se enfrentaba? Una lanza que nunca falla, y una espada de represalia, la combinación por sí sola era absurda. Su cuerpo se derrumbó involuntariamente en el suelo, su resentimiento por Hades y los otros dioses aumentó mientras teorizaba para qué lo estaban usando. La venganza fue el primer pensamiento que se formó en su mente, pero vendría más tarde. Lentamente, el cuerpo de Loki comenzó a deteriorarse, revelando el cadáver de otra persona por completo. Cogió a Shirou con la guardia baja, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó el grito ahogado de Zenobia detrás de él. Agotada como estaba por sobrecargarse, apenas pudo resistir cuando Loki apareció en un estado desaliñado y la ató en su divinidad, los durandales en sus manos sellados por numerosas restricciones. «Ven conmigo o la niña muere», dijo Loki con voz ronca. La pérdida de otro fragmento de su divinidad lo había debilitado enormemente, pero no significaba que estuviera incapacitado o que no tuviera cartas de triunfo. No importa que, era cierto que independientemente de lo que hiciera Shirou, no sería lo suficientemente rápido para salvar a Zenobia si Loki estuviera realmente decidido a matarla. El hecho de que Zenobia se hubiera convertido en una carga en este momento pesaba mucho en su mente. Trató de hablar, pero descubrió que no podía hacerlo bajo la represión de Loki. Maldición. Maldita sea todo. Maldijo, cerrando los ojos mientras las lágrimas de frustración brotaban de su interior. Ella había trabajado tan duro para no terminar en tal situación, y sin embargo, sucedió de todos modos. Ella entendió que las personas con las que se estaba comparando estaban a leguas por encima de ella, pero, ¿la brecha era realmente tan grande solo porque era humana? En su miseria y sus dudas sobre sí misma, algo dentro de ella comenzó a moverse. Había una razón por la que Shirou fue transportado por primera vez al crujido de una pequeña iglesia. Las piezas almacenadas dentro de él. Recuerdos de héroes de antaño. Zenobia no era ni demonio, ángel, caído, ni dios. Sino humano. Una raza de corta duración, pero cuyo potencial era incomparable, y ella era única. No era demasiado fuerte, ni se destacaba de ninguna otra manera en comparación con otras mujeres que trabajaban tan duro como ella. Pero a diferencia de otros, fue reconocida por espadas. Un usuario de espada natural, la luz dentro de ella es de pureza y gracia. El tiempo pareció detenerse, los pensamientos duraron una eternidad y reflejaron una presencia diferente a todo lo que Loki había sentido antes. Era opresivo pero no, violento pero tranquilo, como una marea tranquila o el tintineo de enormes engranajes. Loki no sabía cuándo sucedió, pero era si podía sentir el filo de una hoja presionando contra su piel, y el sentimiento se originó en la chica enjaulada dentro de los grilletes de su divinidad. En el momento de culpa e impotencia de Zenobia, una espada respondió a su llamada. Ella no quería ser débil. Ella no quería ser una carga. Durandal X vibraba en sus manos atadas, la espada cuya leyenda hablaba de los milagros contenidos en el poder incomparable de su hoja, irradiando un brillo etéreo de color verde azulado. Afiladas y preparadas, las restricciones mágicas que ataban su poder se hicieron añicos una a una, hasta que el aura de su grandeza ya no pudo ocultarse. Un catalizador que une un mundo con otro. Tú, que estás vestido de acero y con un instinto nacido en la batalla. Los que luchan contra el destino con tu espada. Los ojos de Loki se abrieron en estado de shock antes de que una ola de magia extranjera lo obligara a alejarse de Zenobia. Un enlace al trono que se extiende por el cielo y atraviesa la barrera que oculta el área como una hoja afilada y afilada. La expresión de Loki se ensombreció, incapaz de entender lo que estaba pasando, pero comprender lo que estaba pasando era el menor de sus problemas.
¿Qué significaba para la situación ahora que ya no tenía a Zenobia como rehén? Maldijo por dentro mientras dirigía su atención lejos de Zenobia y de vuelta a Shirou, pero incluso entonces, se sorprendió con lo que vio. En lugar de aprovechar la oportunidad para hacer un movimiento sobre él, Shirou hizo algo completamente inesperado, un monumento modelado en la forma de un caballero manifestándose en sus manos. El sirviente de la espada. Lo rodeaba un aire de realeza que hablaba de una cierta grandeza que ya no se ve en la época actual del hombre. Cuando las espadas y los escudos eran el pináculo de todas las armas y lo máximo en lo que uno podía confiar era en la habilidad de sus espadas. El calor de su temple, el vigor de sus gritos y el coraje de sus corazones. Hace mucho que pasó una época de guerra, derramamiento de sangre y gloria. Hombre y espada. Héroes y leyenda. Portadores de acero sagrado. Fue un llamado que vino del alma. Una resonancia de alguien que portaba una espada sagrada y los predecesores que se extendían a lo largo del tiempo. El monumento de Seiber avanzó, fundiéndose con el cuerpo de Zenobia y desvaneciéndose. Ella, que ya había sido elegida como portadora natural de Durandal, sintió que algo reverberaba dentro de ella, sus ojos se cerraban acompañados por el chirrido de una espada desenvainada. Hizo que la piel de Loki se erizara. Nada se sentía bien. No de la forma en que había ido la situación, ni de los malos presagios que lo recorrían constantemente. Algo brilló en sus ojos. Un humano no debería poder emitir tal aura. Era como si ya no estuviera mirando a un simple mortal. Sin embargo, independientemente de lo que acababa de suceder, Loki sabía que tenía que irse. Sin la barrera que ocultaba el área, solo sería cuestión de tiempo antes de que llegaran los refuerzos enemigos, y Circeps no era alguien a quien quisiera confrontar abiertamente en su verdadero cuerpo. Desafortunadamente, no sería tan fácil. Cuando se dio la vuelta para moverse, de quien todavía estaba más cansado era Shirou y lo absurdo de sus habilidades. Por lo tanto, se olvidó de prestar atención a lo que ocurría cerca de él, y para entonces ya era demasiado tarde. Zenobia estaba de pie frente a él, algo en sus ojos causó que un escalofrío recorriera su espalda. No se dijeron palabras. Nada desperdiciado. Solo la punta de una hoja, apuntaba hacia adelante.